Can, ¿cómo le va? Casi los dejo planteando el tema, digamos. Okay. La verdad, usted fue un recaudador, sabe de qué se trata. Revientan la cabeza, vuelven a reventar la cabeza ahora, proyecto de presupuesto, más impuestos. No, el recaudador no sabe. El que lo sabe es el contribuyente. El recaudador recauda, plantea políticas para absorber fondos. Yo estaba diciendo, qué mundo ideal que está tan lejano de la realidad de las pymes, donde están hoy en día luchando contra una tasa de inflación, una tasa de interés que el banco te pide 80% anual. Cuando la AFIP dejas X días sin pagar IVA y ya te embargan la cuenta, cuando te suspenden la quit. O sea, todo ese conjunto de personas, perdona que te interrumpa, todo ese conjunto de personas son las que sostienen esta posibilidad de discutir algo que me parecía de otro mundo. Porque además hay una realidad que uno lo observa, yo lo observo... Pero para no ir por las ramas, lo que quiero saber es, ¿vamos a pagar mucho más impuestos el año que viene, sí o no? O sea, ¿se ajustan, por ejemplo, el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia? ¿Se ajusta o no? Se ajusta porque por la ley, ya está establecido. ¿Cuánto es eso? Va a ser por la inflación, la inflación. Ahí no hay problema. No. ¿Va a haber más bienes personales? Bueno, ahí tenemos que aclarar una cosa exactamente. La modificación de bienes personales que se está introduciendo es a partir del 1 de enero del 2019. Sí. La liquidación del 2018 se va a hacer con la ley anterior. Sí, ninguna ley es retroactiva, correcto. Ninguna retroactiva. Pero yo temo, y creo que no me voy a equivocar, es que probablemente el gobierno pida anticipos durante el 2019 en función de la liquidación de la ley que se va a aplicar en el 2019. No sé si me explico. Sí. Entonces, en definitiva, porque si no, no tiene sentido mandar este proyecto al Congreso para algo que se va a cobrar, según la ley, en mayo, junio del 2020, cuando se presenta la declaración jurada del 2019. Me parece como que la recaudación la necesitan ahora. Entonces, es una modificación muy mal planteada, porque en realidad es sencillo. Es decir, mira, estamos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer. O sea, y la gente lo está entendiendo perfectamente, tanto el contribuyente individual como el empresario que trajo la plata, como el que blanqueó. O sea, hay una situación de mucho disgusto en ese sentido. Pero no tendría sentido si fuera para recaudarlo en el 2020. Evidentemente, va a empezar a partir del 1 de enero del 2019, pero probablemente exijan anticipos en función de ese patrimonio. Y algo tiró el director de AFIP, donde la AFIP está yendo hacia algo que es la autoliquidación. La AFIP te va a mandar a vos por correo cuánto tenés que pagar de impuestos a las ganancias el mes que viene. Y te va a mandar la liquidación de IVA preliquidada. Todo eso dijo 2019-2020. Sí, bueno, sí. No 2018. No, 2018. Bueno, dentro de pocos meses. Pero además, si tienen todos los datos de bienes personales, tienen casi todos los datos, los inmuebles que vos tenés, el rodado que vos tenés, la cuenta bancaria que tenés, o sea, no tienen ningún problema de liquidar año 2019 y pedirte anticipos a cuenta de ese impuesto. ¿Se entiende lo que digo? Santiago. Bueno, primero le tengo que transmitir la frustración que tengo, que ya arrastraba un año antes de cuando se creó la agencia de recaudación. Yo, Felipe Solá, le había dicho que ya sentía que con ese esquema de sistema tributario, régimen tributario en realidad, era muy difícil seguir cobrando impuestos cada vez en forma más intensa. Cuando renuncié, que fue por las testimoniales, la presión tributaria andaba por 27, y hoy estamos hablando para este año, con estas modificaciones que hablamos, de unos 34,5 puntos del producto de presión tributaria, Paulino. Es decir, nosotros estamos asistiendo a la descomposición final. Todos estos parches que se están haciendo no hacen más que agravar el problema. Los síntomas del desastre del sistema tributario argentino hay que mirarlos desde dos puntos de vista. Del sistema, de lo que debería ser la política tributaria, a qué impuestos cobramos, a qué alícuotas y a quiénes. Pero la administración tributaria también, porque esto es un tema que necesito despejarlo y lo quiero despejar para la audiencia, Paulino, porque la gente me pregunta, todos los días me preguntan dónde me siento, a veces viene uno y se sienta a conversar, confunden los impuestos con la administración tributaria. Acá hay que plantearlo bien claro. Ustedes pueden ir a un esquema ideal de impuestos, no hablemos de Estado. Si hablamos de Estado, para mí es Noruega, Finlandia, alguno de esos. Pero hablemos de impuestos. A muchos les gusta que Chile cobra pocos impuestos, cobra 21 puntos, nosotros 35 casi, o sea que calcule. ¿Cuánto menos pagan los chilenos? Ahora, usted sale con una bolsita de un comercio sin la boleta y
se lo llevan al tipo a la bolsita, le quitan todo, clausuran el comercio, nada de justicia que intervenga. Perdón, en Chile pagan con un cheque y si la plata no se acredita va preso. En la Argentina es un título ejecutivo que nadie ejecuta. Así es. Entonces, tenemos cheques voladores por doquier y los contamos y además hay una estadística sobre la cantidad de cheques rechazados. Así es. Y desgraciadamente está aumentando. O sea, ahí demuestro el gráfico enseguida. Efectivamente. Pero le quiero decir lo siguiente, quiero redondear con esto. Nosotros necesitamos entender en Argentina que si no cobramos, tenemos mecanismos para cobrarlos bien a los impuestos, terminamos con el desastre del que estamos hablando ahora. Le quiero mostrar, esto es un dato que presentó el propio, cuando se discutió esta reforma tributaria, light que se hizo, o super light. Estos son datos oficiales, se presentaron en el Congreso de la Nación. ¿A qué quiero llegar acá? Fíjese el caso de Argentina. Argentina tiene 21 puntos de IVA y recauda 7 puntos del producto. 21 puntos como es valor agregado y el PBI también, en teoría serían 21 puntos. El Estado no paga, así que eso lo descuenta. Un buen sistema de administración de IVA... Muy bien lo que marca. Tiene una alícuota más baja, pero recauda más en términos del PBI porque pagan muchos más. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, usted tiene alrededor de 40% de gasto público, usted debería tener alrededor de, con una alícuota de 21 puntos, debería tener una recaudación del orden de los 13, 14 puntos con una buena administración, 12 puntos. Pero como usted recauda 7, ese agujero que falta de un impuesto que está considerado más moderno, pese a que tiene también sus detractores, usted lo está tapando con ingresos brutos. Fíjense, solamente le cuento que con una buena administración de IVA, a la altura que el fisco argentino está, porque hoy AFIP, ARBA tienen toda la tecnología y los equipos profesionales para hacerlo, nosotros podríamos absorber ingresos brutos y tasas municipales o tomar impuesto al cheque a cuenta. Es decir, usted empezaría a ordenar el sistema tributario. ¿Por qué no se hace? Por supuesto, ¿sabe qué pasa, Paulino? Hay un tema que aprendí después de tantos años y tantas consultas. Usted tuvo la botonera y la lapicera. Pero además de esto he hablado con muchos gobernadores que me llaman, me consultan por el tema que hacemos con los impuestos. Yo tengo algo lamentablemente para decir y es que como administrador tributario siento que si los argentinos no nos ponemos de acuerdo en el tamaño de Estado que vamos a tener, esto es como caminar, intentar encontrar el horizonte. Usted avanza un paso y el horizonte se aleja. Pero yo sé lo hago fácil. Todos queremos mucho Estado, pero no pagarlo. Claro. No, pero esto lamentablemente no existe. ¿Es lo que pasa o no? Esto lamentablemente el empresario no no quiere, el trabajador no quiere. Hay también, entonces tenemos que convenir algo, que tenemos una superposición de Estado. O sea, el Estado nacional cobra sus impuestos. El Estado provincial cobra sus impuestos y el Estado municipal cobra sus impuestos. Entonces, perdón, ingresos brutos creció, se triplicó o cuatruplicó. ¿Por qué? Porque le cobran, antes de determinar el impuesto, con las retenciones y percepciones, la mayoría de las empresas pymes, y te va a pasar a vos también cuando cobras un cheque, y te retienen CIRCREP, que fue un invento acá del señor. Es decir, te manotean antes de que vos tengas la determinación del impuesto. Claro, es una barbaridad. Perdón, disculpame. Pero a vos que estás en blanco, en eso el que está en negro no le sacan nada. A vos que estás en blanco te sacan antes de que determines el impuesto. Y hoy en día la mayoría de las pymes tienen saldo a favor por retenciones y percepciones que les hacen las administraciones tributarias provinciales. Es así. Es así. Y tienen que ir a pedir plata prestada al banco y el banco le dice, no, porque vos estás debiendo. ¿Debiendo qué? Si a mí me deben. Entonces, toda esa organización que es tan destructiva del aparato productivo, es lo que me parece que es el centro de la cuestión. Es así. Quiero decirles que un fisco serio, ordenado, lo que hace es, y que en un país sin inflación, como corresponde, como son todos los países del mundo, lo que corresponde y ocurre es que alrededor de la mitad de los contribuyentes de todos los sistemas están retenidos. El contribuyente recibe un cheque del fisco, hoy es una acreditación electrónica, con la devolución en tiempo y forma de cualquier saldo que hubiera sido retenido en demasía. Obviamente todo esto que hace el fisco argentino, que financiarse con saldos a favor de los contribuyentes que no devuelve, que esto es histórico porque lo hacía en los 90 la DGI con el IVA, esto es histórico, y ahora también lo hacen los fiscos provinciales, es simplemente un intento, así como las tasas sobre los combustibles, cuando, por ejemplo, alguna vez hice algo, una de las tantas cosas que hubiera preferido hacer distinta, que es extender ingresos brutos para evitar que los municipios siguieran cobrando. Se creó un fondo, estaban cobrando tasas de análisis de laboratorio y de sanidad, y encontré municipios midiendo chinchulines por metro en operativos, porque les cobraban sobre chinchulinas, así como usted lo cree que es una broma,
Tengo fotos de esto. Una locura, Entonces, una locura. de repente entramos en una locura donde es preferible algo más ordenado y que eliminen la tasa. Lamentablemente, cuando yo un año gasto 100, al año siguiente gasto 105, al año siguiente 110 y tengo una fiebre de gasto que no puedo parar, no hay sistema impositivo que aguante, Paulino, porque cuando usted Ya me ponga doy cuenta, sí. la necesidad de financiar un Estado, un gasto público de 42 puntos, usted arme un sistema tributario lógico, arme un modelo y empiece a ponerle alícuotas para poder juntar 42 puntos. ¿Sabe con Me qué? echan, no vuelvo mañana. Tengo que cortar. Perdón. Bueno, no vamos a echar a nadie. Pero lo que sí podemos hacer es volverlos a invitar. Bueno, cómo no. Estos temas son recurrentes. Me da- Son temas complejos, Paulino, pero que vale la pena que los abordemos porque estamos en una situación de crisis terminal Sí. en materia tributaria. Totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos yendo a la acabose. Gracias. Gracias por invitarme. Perdón por la brevedad, disculpen. No, por muy favor. particular.